Muy buenos días. En este vídeo, Gaby nos enseña a controlar nuestro mal humor, a convivir con personas explosivas y a mejorar nuestro ambiente en casa y en nuestro lugar de trabajo. Buenos días, Gaby. ¿Podrías explicarnos qué es la ira y cómo la podemos controlar? Claro que sí. A ver, la ira es una emoción negativa y está claro que todos nos podemos enfadar, ¿eh? Lo que pasa es que lo importante sería aprender a gestionarla adecuadamente. Fíjate, Luis, que está demostrado que esa emoción negativa nos afecta hasta 6 horas. Está presente en nuestro cuerpo hasta 6 horas. O sea que nos hace mucho malestar, nos provoca mucho malestar. Razón por la cual es muy importante el aprender a no ser tan reactivos, porque esta es la cuestión. Hay un comportamiento y un lenguaje reactivo. Tú me preguntabas cómo podíamos prevenirla, cómo controlamos esto. Por un lado, hay diferentes técnicas, ¿vale? Pero lo más importante de saber es que se puede gestionar con el control de un cierto automatismo emocional. Es decir, hay lo que se llama, por ejemplo, el cuarto de segundo mágico. Este es un instante en el cual tú puedes, reconociendo las señales de alarma, controlar ese rapto, ese secuestro emocional para reconducir la situación. Otra característica típica de la ira y del enojo es que, claro, como estamos irascibles, estamos fuera de control, a veces ni sabemos, no somos conscientes de qué emoción estamos teniendo. Entonces, otra estrategia es nombrar exactamente, definir qué emoción estamos teniendo en ese momento, para así disminuir el impacto que tiene sobre nosotros y volver a nuestra parte más racional. Entonces sentimos un control sobre ella. Otra cosa que también es recomendable es el compartirla con los demás, es decir, expresar lo que nos está pasando. Esto con técnicas asertivas del estilo mensaje yo, o sea, me siento, prefiero, desearía, me gustaría. Todo lo que son el aprendizaje de habilidades sociales, lo que son entrenarse en habilidades sociales como pueden ser la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, la comunicación asertiva, mensaje yo, etcétera, etcétera. Son todas habilidades que nos permiten prevenir la ira y gestionarla en caso que aparezca. ¿Es verdad que el deporte puede ayudarnos a controlar la ira? Es decir, que sea más difícil que tengamos esos secuestros emocionales. Sí que es verdad que las personas que suelen tener esta falta del locus de control, digamos, lo que se les suele recomendar en primera instancia es buscar un canal de escape, ¿no? O sea, buscar una salida a toda esa energía que tienen, que en según qué momento se traduce en enojo, enfado, en impotencia. Entonces, si buscamos otras vías de escape para esa energía, para esa, sí, no es energía, ¿cómo sería? ¿Agresividad? Sí, pero es que aquí lo importante es controlar los pensamientos. Porque los pensamientos lo que provocan son estados emocionales o emociones y por ende conducta, ¿no? Entonces es como que se da al unísono las dos cosas. Entonces si controlamos los pensamientos, por ejemplo, ponernos en el lugar del otro y decir, ¿por qué me está diciendo esto? ¿O a qué se refiere con? ¿Sí? Evitamos el secuestro emocional, evitamos el perder el control sobre la situación. Y sí que es recomendable como una manera preventiva, si tú sueles ser una persona reactiva o que tienes comportamientos un poco explosivos o desmesurados, la práctica del ejercicio, la práctica de la meditación, de técnicas de relajación, de respiración, pero lo más importante es controlar nuestros pensamientos. Si controlas tus pensamientos, controlas tu vida. Algunas otras estrategias para controlar este impulso, este descontrol, es el sentido del humor. Siempre, en todos los ámbitos de la vida. También tendríamos que, como entrenarnos, por ejemplo, a nivel laboral, a utilizar el humor. Que no porque utilicemos el humor somos menos serios y menos productivos. Es un humor inteligente, un humor que nos provoque un estado emocional que sea más alegre. Entonces, el sentido del humor es ponerle
bueno, una chispa, nos riamos de esto, le quitamos tensión a la situación y se puede gestionar de otra manera. Otra de las grandes estrategias es la prevención de la aparición de conflictos. Es decir, si tú sabes que esto te provoca un malestar, si tú sabes que te enfadas o tú sabes que tienes una reacción desmesurada, intentar evitar que suceda. Esto es fundamental. Y si sucede, gestionarlo lo mejor posible para ti, o lo más sano para ti. O sea, que también otra estrategia sería la resolución de conflictos. Una pregunta, Gaby. Si en mi entorno hay una persona que cada vez que se enfada pues pierde el control, grita, gesticula, ¿yo qué puedo hacer? En el caso que tengas que convivir con una persona que sea explosiva o agresiva, por ejemplo un compañero de trabajo, un jefe, o tu pareja o un hermano, esto es muy importante tener claro que la mejor manera para afrontar esas situaciones, evitando que sucedan las situaciones conflictivas, es decir, anticipándose. La otra cosa que también es importante es la asertividad, es decir, utilizar la asertividad 100%. Nos tenemos que volver 100% asertivos con estas personas, porque justamente la agresividad se afronta, se batalla, pero no es agrediendo, sino es con una actitud. Por ejemplo, si a ti normalmente, tu padre te habla con un tono de voz elevado, tú intentar ejercitarte y entrenarte en utilizar un tono de voz conversacional, calmado. Esto es una estrategia típica asertiva. Es decir, no ponerte a la altura del otro y al nivel de tensión del otro, que es lo que solemos hacer, porque nos está poniendo nervioso, enfadando, enojando, nos da rabia, y entonces solemos utilizar el mismo tono de voz. Hacemos lo que se llama mirroring, espejo, o sea, nos ponemos a la altura del otro y ahí es cuando perdemos los papeles. Lo que se requiere es entrenarse en habilidades sociales, entrenarse en asertividad. O sea, frente a las situaciones de adversidad, de enojo y tal, tú mantener el tipo. Tú estar tranquilo, respirar profundamente, calmarte, no contestar a la primera. Escuchar, siempre escuchar, aunque no estés de acuerdo. La asertividad se utiliza aún en las situaciones más difíciles y más adversas, a nivel laboral, a nivel pareja, familia. ¿Podrías decirnos cómo mejorar el ambiente de nuestra casa o de nuestro lugar de trabajo? Sí, el clima emocional es un clima que construimos entre todos, cada uno de nosotros. Todos somos responsables de ese clima que se genera en casa, que se genera en la oficina, que se genera en el taller, en la nave o en el coche, desplazándonos a Ciudadela, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, responsabilidad. Segundo, es muy importante ser conscientes de que, por ejemplo, con nuestro discurso podemos fomentar lo que es un nivel de tensión, un nivel agresivo. Si utilizamos palabras y utilizamos gestos que sean calmados, tranquilos, si solemos propiciar el diálogo, el compartir, pero claro, para esto hay que tener muy buena autoestima, mucha confianza en uno mismo, no siempre se puede lograr, ¿eh? Esto sí que es importante. No obstante esto, el clima laboral se puede mejorar con que cada uno sea consciente de lo que aporta. Ejemplo, yo llego a la oficina y no es lo mismo llegar a la oficina, decir buenos días o bon día tothom, a decir buen día o lisa y llanamente no decir nada. Que hay personas que lamentablemente aún suelen hacer esto. Y están todos tus colaboradores, todos tus trabajadores esperándote, ¿no? Esto es muy, muy importante. Cuando pasa algo, hay una situación, una crisis, es importante también abordarla, no dejarla pasar. Una de las maneras que es recomendable es compartir con tus trabajadores, que cada uno pueda dar su punto de vista, su opinión, sugerencias. Insisto, para esto tienes que tener unas habilidades de liderazgo y de gestión de conflictos, etcétera, etcétera, que no todo el mundo los tiene. Esto es muy importante. Pero el hecho que tú a tus trabajadores les preguntes qué podemos hacer en esta situación, el trabajador, el colaborador tuyo, ya siente una responsabilidad, un compromiso, se pone a pensar y se implica en esa tarea. Esto es fantástico. Una pregunta, Gaby. ¿Es posible que a veces estemos agresivos por tener hambre? Sí, sí, por cualquier otra necesidad básica. Esto es
Algo que es fundamental, ser conscientes de la importancia que tiene, por ejemplo, el estar hidratados. El beber mucho líquido, agua, no líquidos, cerveza, vino y tal, agua, ni zumos que tienen mucho azúcar. Agua, tenemos que estar hidratados. Ahora que se viene el verano, tenemos que estar constantemente con nuestra botellita de agua. Otra cosa, la alimentación, el sueño, el hambre, el tener hambre, por supuesto, es algo que como no están cubiertas nuestras necesidades básicas, pues nos generan enojo, enfado, y a veces no sabemos qué nos pasa. Y es que simplemente tenía hambre. Por eso es muy importante llevar tu tupper, ¿no? O tus frutos secos, o tu macedonia, o tu fruta, tu manzana, tu yogur, pero no pasar hambre, porque esto sí que a veces no somos conscientes de qué es lo que nos está pasando y resulta ser que hace 4 horas que no como. Claro, estoy baja, ya no tengo, estoy sin azúcar, veo en blanco y negro, necesito hacer un Kit Kat. Os tengo que confesar que hasta hace poco, los mediodías, cuando yo llegaba a casa después del trabajo, nos poníamos a hacer la comida y en esos momentos yo tenía tanta hambre que estaba agresivo y discutía con cualquiera por cualquier tontería. Desde que tuve esta charla con Gaby, he empezado a comer una pieza de fruta al mediodía y el cambio ha sido espectacular. No solo no estoy agresivo cuando llego a casa, sino que durante las 2 últimas horas de mi trabajo he mejorado mi estado de ánimo. Estoy más positivo, me concentro mejor, soy más productivo. Esos 2 minutos que invierto en comerme la pieza de fruta hacen que me encuentre mucho mejor y lo vea todo de un modo más alegre y optimista. Muchísimas gracias, Gaby, por ese súper consejo. Y eso es todo por hoy. No olvidéis que en los comentarios del vídeo podéis dejar vuestras preguntas para Gaby. Y no os perdáis el próximo, donde nos lo explicará todo sobre la asertividad, una habilidad social que todos deberíamos tener.